Comencemos diciendo que la palabra purgatorio no la busque porque no la van a encontrar. Hermanos separados que me están escuchando van a decir gloria al Señor, aleluya. Aquí ya nosotros tenemos la razón. En eso tienen la razón. Sí se la dan. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Desde aquí, desde Fonseca, Colombia, estamos haciendo la escuela de Biblia en vivo. Bienvenidos todos los hermanos que se están conectando a través del internet, escuela de Biblia. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu, lléname plenamente de tu sabiduría. Amén. ¿Y cómo están, queridos amigos? Estamos en un nuevo video aquí con el sacerdote Luis Toro, quien va a exponer acerca del purgatorio. Así es, la contraparte de los protestantes que en realidad no creen en el purgatorio, mientras que la iglesia católica sí cree en el purgatorio. Aquí Luis Toro va a exponer la posición de la iglesia católica con respecto a su doctrina del purgatorio, que es un dogma, ¿no? El purgatorio es un lugar donde van los que más o menos fueron buenos para que con las oraciones de sus familiares, algunas ofrendas y todo eso, puedan pasar del purgatorio al cielo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera los familiares pueden influir por fe dentro del purgatorio para que esa alma se pueda salvar, ¿no? Entonces vamos a escuchar los versículos que va a exponer. Tú puedes dejar aquí en los comentarios tus versículos con respecto a este tema. Te lo agradecería. Sabemos que muchos van a leer tus versículos. Yo también voy a leer los versículos que tú pongas para poder escudriñar ahí, ¿no? Con respecto a tu creencia. Bueno, vamos a continuar viendo el video. Vamos a comenzar a estudiar las Sagradas Escrituras, la escuela de Biblia. Así es que vaya agarrando su lápiz, su cuaderno. Vaya agarrando también su Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Porque tenemos que fortalecer nuestra fe como católicos. Hoy el tema que vamos a estudiar es el purgatorio. ¿Por qué nosotros los católicos creemos en el purgatorio? ¿Dónde aparece en las Sagradas Escrituras lo del purgatorio? Comencemos diciendo que la palabra purgatorio no la busque porque no la van a encontrar. Hermanos separados que me están escuchando van a decir gloria al Señor, aleluya. Aquí ya nosotros tenemos la razón. En eso tienen la razón. Sí se la damos. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Pero sí existe la doctrina sobre el purgatorio. El purgatorio es donde usted va a purgar o usted va a pagar. Y si encontramos entonces en la Biblia donde dice que va a pagar hasta el último centavo, entonces usted le puede llamar purgatorio o le puede llamar como usted le venga en gana. Jesucristo lo llamó cárcel. Nosotros lo llamamos purgatorio. Lo importante es que sepan que es un lugar donde la persona va a pagar hecho el pecado para poder luego entrar al cielo. Es decir, de ahí saldrá, irá al cielo. Vamos a mirar dónde dice la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 25 en adelante. Ahí Jesucristo nos va a hablar de una cárcel y usted me va a ayudar a ver. Usted que me está viendo por internet, sea hermano separado, sea la religión que sea, usted me va a ayudar a ver si esa cárcel es el cielo, el purgatorio o el infierno. Vamos a ver, escuchemos lo que dice la Biblia. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás el último céntimo. Lo que nosotros llamamos purgatorio
una cárcel en la vida de Jesús, donde usted va a pagar hasta el último centavo. Sí saldrá. Ayúdenme a ver qué es esa cárcel. ¿Es el cielo? No, porque en el cielo usted no va a pagar. Usted va a disfrutar del reino del cielo. Y en el cielo no entra nada manchado. ¿Esa cárcel es el infierno? No. ¿Por qué no es el infierno? Porque del infierno nadie sale. En el infierno es algo eterno. Y aquí dice la Biblia que saldrá cuando pague el último centavo o el último céntimo. Eso es lo que nosotros llamamos purgatorio. Pagar hasta el último céntimo lo que debemos ante Dios. Realmente ahí no aparece la palabra purgatorio, pero sí aparece la doctrina que enseña la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Usted póngale el nombre que usted quiera, pero ahí está reflejado que sí saldrá, del infierno no saldrá. Sí saldrá cuando haya pagado el último centavo. Y esto también nosotros lo creemos, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y usted se imagina que una persona sea una persona muy santa y esa persona simplemente vivió toda la vida santa, pero un día le dio hambre y se fue a robar una gallina. Y cuando fue a robar una gallina le dieron un tiro y le mataron robando la gallina. Murió en pecado. Pregunto, ¿puede entrar al cielo con ese pecado de una vez sin purificar? No. Por esa gallina, recuerde que es un santo, que no tiene muchos pecados, el único pecado que tenía era ese. Ajá. ¿Usted cree que el Dios suyo y el Dios mío, en el que decimos creer y que decimos que es amor, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, por la salvación del mundo, que no quiere que nadie se condene? ¿Usted cree que ese Dios sería capaz de mandar a esa persona al infierno, a la condenación eterna, por una gallina? Póngase en su lugar. ¿Usted aceptaría que a su hijo por una gallina lo metan en cadena perpetua en una cárcel? ¿Estaría de acuerdo? Si usted fuera Dios, ¿metería a su hijo a cadena perpetua por una gallina? No, no. Dios es un Dios de amor y de misericordia. ¿El purgatorio qué es? El purgatorio es la muestra más grande del amor misericordioso de Dios, que le brinda una nueva oportunidad al creyente, a la persona que como humano falla, tiene pecado, pero que Dios, que es rico en misericordia, le brinda una nueva oportunidad. Ciertamente, hay un castigo al pecado. Tiene que purificar para salir luego limpio, porque al cielo no puede entrar sin haber purificado el pecado. Ahí vemos entonces que según la Biblia, sí hay un purgatorio que nosotros llamamos pagar hasta el último centavo. Cuando Jesús comparó con una cárcel, entonces nos llevó a pensar en la parte humana. Y en la parte humana existen dos condenaciones. Por ejemplo, si usted se roba un carro, lo llevan ante un juez, el juez da una sentencia, lo condena. Está condenado a 20 años de cárcel, es una condena. Pero en esos 20 años de cárcel usted tiene la esperanza de que un día saldrá, eso llamamos purgatorio. Y que Jesús dice, cuando haya pagado el último centavo, saldrá. Luego, hay otras personas que son muy malas, y usted ha visto por televisión que dice cadena perpetua. Incluso en Estados Unidos vi por allá un programa donde a alguien le salió 2 cadenas perpetuas más 80 años. Oye, cadena perpetua, de ahí no sale. Eso es lo que llamaríamos entonces infierno. Doctrina católica. Cuando decimos condenación, nos referimos a 2 clases de condenación. Una condenación temporal que un juez dictamina, 20 años de cárcel, ejemplo aquí humano. Y una condenación eterna que el juez dictamina, cadena perpetua. Doctrina de los hermanos separados. Condenación significa
eternamente sin poder salir. El que mató, eternamente para el infierno, si no se arrepintió. El que se robó un bolívar, en caso de aquí, o un dólar, o se robó una moneda, se va para el infierno por esa moneda, porque para ellos condenación es infierno. Por eso los hermanos separados a todo mundo mandan para el infierno. El católico no, el católico dice se condena, pero no sabemos si para el infierno o para el purgatorio. Mientras que el hermano separado dice se condenó directo para el infierno, porque para ellos no existe purificación. Vamos a ver otra cita y lo vamos a buscar en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Primera de Corintios 3, 13, donde la Biblia nos habla de una purificación como quien pasa por el fuego. Llámelo usted como quiera. Nosotros los católicos lo llamamos purgatorio. Escuchemos. Pero la obra de cada cual quedará patente, la pondrá al descubierto el día, que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Escuche lo que viene. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra que quede abrasada sufrirá el castigo. Oiga lo que dice la Biblia. Él, no obstante, quedará a salvo. Quedará a salvo, se salvará. Pero como quien escapa del fuego. Pero como quien escapa del fuego. Sí se salvará, pero primero tiene que salir, pasar por el fuego. Después sale. Cuando haya pagado el último centavo, se escapará del fuego, saldrá del fuego, tendrá la salvación. Entonces, observe que la Biblia nos da a nosotros muestra de la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo enseña porque está basado en la Sagrada Escritura. Usted puede pensar distinto y se le respeta su opinión. Claro que sí, se le respeta. Yo solamente como católico le estoy dando la doctrina de la Iglesia Católica basada en las Sagradas Escrituras, para que si usted la quiere aceptar, la acepte. Y si no la quiere aceptar, no la acepte. Solamente estoy mostrando a nivel mundial por qué en la Iglesia Católica nosotros creemos en el purgatorio. Ahora, en realidad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los hermanos separados les cuesta creer en el purgatorio? No porque la Biblia no nos diga que haya un lugar donde tenemos que pagar, porque lo dice. Y incluso, por ejemplo, si tenemos otra cita, Mateo capítulo 12, versículo 32. En Mateo capítulo 12, versículo 32, nos muestra a nosotros también que hay un perdón aquí en la tierra y hay un perdón en la otra vida. Escuchemos cómo lo dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo. En este mundo hay un perdón. Ni en el otro. Ni en el otro hay otro perdón. Observe que en este mundo no se le perdonará, ni tampoco en el otro. Si dice ni tampoco en el otro, es que hay un perdón en el otro, lo que nosotros llamamos purgatorio, donde la persona va a purificar y luego saldrá como quien escapa del fuego. El problema realmente de los hermanos separados es porque ellos tienen una doctrina donde se le enseña cosas distintas a la Biblia. Y lo que se le enseña es que la persona cuando muere se acabó, que el alma no sigue viviendo. Aquí en Venezuela se tiene un lema o un dicho, dice, muerto el perro, se acabó la sarna. Esa es la doctrina del hermano separado. Uno cuando se muere, se acabó. Eso es mentira de que uno va a otra vida y que va a purificar o que va al purgatorio. Eso es mentira. Porque el muerto no sabe nada, el muerto se acabó y listo.
Bueno, este es uno de los pasajes que siempre se usa, por ejemplo, ese es Eclesiastés, ¿no? Donde se dice que los muertos no tienen memoria, ya. En Salmos también se habla, ¿no? De que su mente es puesta en olvido, ¿no? Su memoria hasta ahí quedó, ¿no? Entonces, está bien. Yo entiendo que hay textos en la Biblia que pueden hablar, como no el purgatorio, quizás porque no nunca dice purgatorio, pues como él dice, ¿no? Se le puede poner el nombre que uno desee. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el versículo de Eclesiastés? Por mi parte, hasta ahora no escuché cómo ha resuelto el sacerdote Luis Toro este versículo tan controversial de Eclesiastés, donde habla que los muertos no saben nada y que su mente ha sido puesta en olvido, ¿no? Entonces, ¿cómo podría él explicarlo? A ver si quizá ustedes tienen la respuesta o tienen el video en donde pueda explicarlo él. Puedes ponerlo aquí en la descripción de este video para poder mirarlo y comentarlo. Entonces resulta que sí realmente el muerto murió el cuerpo, pero el alma va a la presencia de Dios. Por ellos no creer que el alma va a la presencia de Dios, entonces ellos dicen, no hay purgatorio. Pero yo quiero que ustedes vean que la Biblia nos dice que la persona cuando muere, el cuerpo lo entierran, pero el alma va a la presencia de Dios, el espíritu va a la presencia de Dios, y luego que allá hay un lugar de tormento donde la persona va a purificar. Le voy a dar una cita primero. San Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, habla del rico Epulón y el pobre Lázaro. Pues no lo vamos a leer todo, usted lo lee en su casa. El versículo 23 nos da un dato curioso. El versículo 23 nos da un dato curioso. Estamos hablando de Lucas 16. Del 19 en adelante, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Los dos mueren. Y este ejemplo lo pone nada más ni nada menos que Jesucristo el Señor. Si Jesucristo el Señor nos pone este ejemplo, es para darnos una enseñanza. A ver, ¿qué enseñanza tiene Cristo? Primero nos enseña que los ricos abusan de los pobres. Aquí ellos gozan, pero ya van a sufrir. Que los pobres aquí sufren, pero ya van a gozar. Pero luego nos muestra que sí, cuando la persona muere, va a otra vida y sigue viviendo aún en la otra vida. Y que puede llegar a un lugar de tormento. Escuche cómo lo dice Lucas 16, 23. Estando en el Hades, entre tormentos. Entre tormentos. Escuche, ha muerto. El hermano separado dice, muerto el perro, se acabó la sarna. Eso es mentira, que hay tormentos en la otra vida. Aquí dice, sí, dice, y lo dijo Jesús y está enseñando algo. Si el Señor lo dice por algo. Dice que estaba entre tormentos. Esos tormentos que nosotros llamamos purgatorio. Y de ahí que nosotros oramos por los difuntos, para que el Señor lo saque de pena y lo lleve a descansar, para que tenga descanso de su alma, para que Dios le perdone. Está en tormento. Dice, estando en el lugar de tormentos, siga, usted no me puede decir que ese tormento, por ejemplo, sea el infierno. Usted, si el hermano separado me está escuchando, puede decir, ese tormento es el infierno. No es el infierno. ¿Cómo sé yo que no es el infierno? Lea el versículo 27 para que se dé cuenta que no es el infierno. Porque el infierno es ya cuando el juicio final, el Señor, como dice San Mateo 25 del 31 en adelante, el Señor, a unos a la derecha y otros a la izquierda, benditos de mi Padre, ven al reino preparado, otros malditos, al fuego eterno. Eso es cuando ya se termine el mundo y ya sea el juicio final. Pero este tormento existe para los muertos sin haberse acabado el mundo. ¿Cómo sé yo que es sin haberse acabado el mundo? Lea el versículo 27. Replicó pues entonces, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les adviertas y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Acaban de ver que no se había acabado el mundo. Todavía estaban 5 hermanos de él vivos y él le estaba rogando por ellos que estaban vivos para que no fuera al lugar de tormento que nosotros llamamos purgatorio. ¿Eh? Entonces no era el infierno, era el purgatorio, y está rogándole al Señor por los que están vivos. No se ha acabado el mundo, no ha sido el juicio final, no es
el infierno. ¿Qué le respondió el Señor? Escuchen lo que respondió el Señor. Él dijo, 27 en adelante. Abraham le dijo, ya tienen a Moisés y a los profetas que le hagan caso. En la tierra, ahí está lo que Dios ha dejado. Moisés y los profetas. Siga. El Señor nos invita a hacerle caso a sus ministros. Él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos. ¿Se da cuenta? Todavía no es el juicio final, porque dice, si alguno de entre los muertos va a ellos, a los que están vivos, entonces el purgatorio, siga. Se convertirán. Se convertirán si un muerto viene y les dice, ay, mire, usted no sabe cuánto estoy sufriendo yo aquí en el purgatorio, ¿por qué usted no hizo nada por mí? ¿Por qué usted no hace nada por ti? Mire, usted no se da cuenta que yo estoy sufriendo aquí. Cambie de vida, no sea sinvergüenza. Entonces dice, si va un muerto y les dice la cosa, ahí sí van a creer. Miren lo que dice Jesús. Le contestó, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, si no le hacen caso a los enviados del Señor, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Hermano separado que me escucha, si usted no quiere creerle a la palabra de Dios que le estoy leyendo con capítulo y versículo, siendo sacerdote del Dios Altísimo y que le estoy predicando la palabra de Dios claro y raspado, usted no creerá ni aunque resucite un muerto. Porque la persona cuando pone su corazón duro a la palabra de Dios, no cree por nada. Entonces el problema no es que no esté en las Sagradas Escrituras. El problema no es que no haya quien se lo predique, porque hoy Dios le brinda la oportunidad de que este ministro le esté predicando con capítulos y versículos. El problema está en cómo tiene su corazón. Si tiene un corazón duro, tú, hermano separado, no creerás ni aunque resucite un muerto. Entonces observa que la cuestión es la falta de fe que se tiene. No es que no esté la doctrina está. Es que usted, por falta de fe, dice, pero ¿quién ha ido allá para ver si hay un purgatorio o no? En vez de creerle a la palabra del Señor, por no creer que la persona muere y va a la presencia de Dios. Miren cómo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, nos muestra que efectivamente la persona cuando muere lo entierra. El cuerpo va al hoyo, a la tierra, pero el espíritu va a presencia del Señor. ¿Esto lo enseñan los hermanos separados? No, esto lo enseña la Iglesia Católica. ¿Basado en qué? Le estoy dando capítulo y versículo. Ustedes están estudiando la Biblia. Escuchen lo que dice Eclesiastés 12:7. Y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Separa el polvo, el cuerpo, y separa el espíritu. El polvo vuelve a la tierra, de donde fue sacado, y el espíritu vuela a Dios. ¿Quién lo dio? Jesucristo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 23, versículo 46 de San Lucas. 23, 46. En San Lucas, capítulo 23, versículo 46, se cumple lo que dice Eclesiastés. El cuerpo vuelve al polvo donde fue sacado, pero el espíritu vuela a Dios que lo dio. Jesucristo nos viene a dar ese ejemplo. Se cumple lo que dice la Escritura. Jesucristo está muriendo. Y cuando está muriendo, ponga cuidado en lo que dice. Exactamente en esa parte se cumple, claro. Donde dice, ¿no? Que el espíritu vuelve a Dios, el soplo de vida vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? Ahí en Eclesiastés podemos tomar ahí Eclesiastés, pero cuando habla acerca de lo que es que el muerto ya no tiene memoria ni nada, o sea, está inconsciente, o sea, no es un alma consciente, ¿no? Eso es lo que nos explica Eclesiastés, hasta donde yo entiendo. Y yo quisiera que esa parte lo explique, porque sí explica este versículo de Eclesiastés, pero no explica los otros. Entonces, ¿cómo se podría armonizar estos versículos? Sería interesante que puedan
poner sus comentarios ahí y sus versículos de referencia. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Si Cristo está muriendo y pone la mano en su espíritu en manos de Dios, nos está dando una lección, que cuando una persona muere, no es que se acaba, sino que va a la presencia de Dios. Su espíritu vuela a Dios, como dice Eclesiastés 12:7. Usted me podría decir, ¿qué hizo Cristo entonces cuando murió? Se acabó. Y Él es el ejemplo para nosotros. Usted me puede decir, sí, pero como Él es Dios, entonces por eso es que Él se fue a donde está el Padre, le está entregando el Espíritu. Ajá. Pero ahora, ¿qué tal si yo le demuestro también que no solamente Cristo va a la presencia de Dios cuando muere en su espíritu, sino que también los que mueren van a la presencia de Dios espiritualmente, que no están muertos, que ya ellos aquí se acabaron, pero siguen viviendo en más allá? Vamos a encontrar entonces dónde fue Cristo cuando murió. Primera de Pedro 3 del 18 en adelante. ¿Dónde fue Cristo cuando murió? ¿Y con quién se reunió? ¿A quién le predicó? Si usted dice que es verdad que la persona muere, bueno, pues antes de Cristo murieron muchos. Y para usted, a usted le enseñaron, no sé por qué le enseñaron eso, pero a usted le enseñaron, hermanos separados, que allá no había una otra vida, sino que se murió y lo enterraron y se acabó. Pero ahora yo le voy a mostrar que eso es mentira, porque Cristo cuando muere entrega su espíritu al Padre, pero se reúne con los que estaban muertos antes. Escuchen. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez. Escuchen, murió igual como cualquier otra persona. Siga. Por los pecadores. Y murió por los pecadores. Él, que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Escuche, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos? Siga. En otro tiempo incrédulos, los cuales les esperaba la paciencia de Dios. Siga. En los días en que Noé construía el arca. Habían muerto en el tiempo de Noé y estaban vivos. En espíritu estaban vivos. Y Jesucristo fue a predicarle en espíritu a esos espíritus encarcelados desde el tiempo de Noé. ¿Se da cuenta que a usted le mintieron cuando le dijeron que muerto el perro se acabó la sarna? ¿Se da cuenta que entonces la Iglesia Católica no enseña mentiras? Que si escudriñamos las Sagradas Escrituras, veremos que la Iglesia Católica enseña la verdad. Entonces le encontramos el por qué. Cristo murió. Cristo fue a donde estaban los muertos y le predicó a los espíritus de los muertos que habían muerto en tiempo de Noé, tiempo antes de Cristo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Le voy a seguir mostrando para que ustedes se den cuenta que si la persona muere, va a la presencia de Dios y espera allí hasta el juicio final. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 en adelante. 7, 13 en adelante de Apocalipsis, para que usted se dé cuenta que la persona muere, pero sigue viva en la presencia de Dios. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿quiénes son y de dónde han venido estos que están vestidos de blanco? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: estos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante de tu trono, delante del trono de Dios, dándole culto día y noche. Dándole culto día y noche. Están muertos. Siga. En su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Entonces los que están vestidos de blanco están muertos y están rindiéndole culto a Dios día y noche. Usted me puede decir, pero eso ya es cuando se mueran todos en el juicio final
y ya todos entonces vamos para allá, y esos son los que van al cielo, que van a darle culto a Dios. Está bien, está bien. Pero ahora explíqueme este capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 9 en adelante. En el capítulo 6, versículo 9 en adelante, va a contradecir lo que usted me dice. Escuchen. Y va a afirmar lo que enseña la Iglesia Católica. Óiganlo. 6, 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. ¿Estaban muertos o no estaban muertos? Sí, los había degollado. ¿Qué fue lo que vio debajo del altar? Las almas. Entonces no me diga que muerto el perro se acabó las almas, porque allá estaban las almas. Siga. A causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron, se pusieron a gritar con voz potente. Escuche entonces que los muertos están vivos. Comenzaron a gritar las almas con voz potente. Escuche lo que gritaban. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengarte de los habitantes de la tierra? Los habitantes de la tierra, todavía no es el juicio final. Todavía hay gente en la tierra y otros ya están muertos. Siga. Por haber derramado nuestra sangre. Nos mataron, están en la tierra vivos. ¿Cuándo va a ser justicia, Señor? Siga. Entonces recibió cada uno un vestido blanco. ¿Se acuerda el vestido blanco que leímos del capítulo 7, versículo 13 en adelante? Un vestido blanco cada uno lo recibió. Todavía no es el juicio final. Ponga cuidado, un vestido blanco. ¿Y qué le dijeron? Y se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados con ellos. ¿Se da cuenta? Que esperaran un poco. Están vivos. El espíritu está vivo. Ya se le dio una vestidura blanca. Pero tienen que esperar un poco hasta que se mueran los demás, hasta que venga el juicio final. Entonces, es mentira que muerto el perro se acabó las armas. Yo le puedo dar otras citas más que vamos a gustar. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice allá San Lucas, capítulo 20, versículo 38. San Lucas 20, 38 dice algo muy distinto a lo que dicen los hermanos separados. Oigan. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Acaba de oír. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, porque para él todos viven. Para Dios todos viven. Para ustedes, hermanos separados, se les respeta. Pero para ustedes, todos están muertos. Para ustedes, se les respeta. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios. Para él, todos están vivos. Yo quiero mostrarle también una cita donde dice que los muertos están vivos. Mateo, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Mateo, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Escuchemos cómo lo dice. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Cómo es? Se aparecieron Moisés y Elías. Pregunto, ¿estaban muertos o no? Sí, estaban muertos. Bueno, aclaración, acá hubo un error por parte del sacerdote Luis Toro. En realidad, ahí el único que estuvo muerto fue Moisés, ¿no? Porque Elías fue trasladado vivo al cielo. Recordemos que un carro de fuego apartó a Elías de Eliseo y como en un torbellino, un tornado, Elías subió, ¿no? Junto a este carruaje de fuego al cielo, trasladado vivo. Y Moisés, recuerden que Moisés fue Dios mismo lo sepultó, ¿no? Y de ahí más adelante escuchamos, ¿no? En el relato de la Biblia, creo que es en Pedro, 1 Pedro, donde dice que Jesús mismo es el que peleó con el cuerpo, por el cuerpo de Moisés con Satanás, ¿no? Y se lo llevó al cielo. Entonces ahí aparece Moisés, el que murió y resucitó, y Elías, el que fue trasladado vivo, ¿no?
En realidad esto representa en lo que en Apocalipsis es los que van a ser trasladados vivos al cielo y los que murieron y van a resucitar, ¿no? En aquel día de que Jesús viene por segunda vez, Jesús va a resucitar a los que murieron, y a los que están vivos en ese tiempo van a ser trasladados sin ver la muerte. De esa misma manera, en la transfiguración, Moisés representaba a este grupo de muertos y muertos que resucitan, y Elías los que quedaron vivos y son trasladados sin ver la muerte, ¿no? Así que, bueno, ahí está la aclaración sobre ese versículo, un pequeño detalle nada más era, ¿no? Vamos a continuar. La expresión Moisés y Elías, siga. Que conversaban con él. Si estaban muertos, ¿cómo conversaban con él? ¿Y por qué Jesucristo pone allí esa comparación en el Evangelio? Bueno, permite que eso sea palabra de Dios, y es palabra de Dios. Y dice que Moisés y Elías conversaban con Jesús. ¿Hace cuánto tiempo había muerto? ¿No dice que muerto el perro se acabó la sarna? Para Dios todos viven. Para ustedes, hermanos separados, no. Para nosotros los católicos, lo mismo que dice la Biblia. Todos viven. Miremos las palabras del Señor. Esta doctrina, enseñanza de Cristo. San Juan, capítulo 11, versículo 23 y en adelante. Es una enseñanza bella. Muere Lázaro. Lo entierra. Para que se dé cuenta que está bien muerto, dice que lleva 4 días enterrado y ya huele mal. Jesucristo va y visita a Marta y a María. Cuando los encuentra, mire lo que le dice Jesucristo. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta. Cuando Marta le dice que su hermano ha muerto, Jesucristo dice: no se preocupe, su hermano resucitará. Marta respondió la respuesta que daría un hermano separado. La mismita. ¿Cuándo resucitará? Pongan cuidado. Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Eso es lo que enseña el hermano, que muerto el perro se acabó la sarna. Y cuando venga ya Cristo y que lo va a resucitar, va a volver a la vida. Pero mientras tanto, está acabado, no sirve para nada, no entiende nada, su espíritu es mentira, que vive. Eso es lo que dijo Marta. Ahora vamos a ver si Jesús le aplaudió a Marta y le dijo: muy bien, Marta. O si Jesús le enseñó otra cosa. Y a ver quién cree lo que Jesús enseñó. Nosotros los católicos apostamos a lo que Jesús enseñó. Miren lo que nos enseñó Jesús. Jesús respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los hermanos separados no creen que aunque muera, vivirá? Porque no creen en Cristo. Porque le están creyendo a un hombre que se autoproclama pastor. Pero dice eso: el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Los católicos creemos en Cristo. Y por eso creemos que aunque estemos muertos, viviremos. Y viene un poquito más. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Sigue. Y todo el que vive y cree en mí, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. Y ya va un momentico. Hermanos separados, respire profundo, con serenidad. Si escudriña las Sagradas Escrituras con fe, pare la oreja a la pregunta que tu Señor, el Mesías, el Salvador, te va a hacer y me va a hacer. Escuche lo que pregunta el Señor. ¿Crees esto? Ay, 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 ay. Nosotros los católicos decimos: sí lo creemos. Creemos que al que haya muerto, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en Cristo no morirá para siempre. Hoy te lanzo la que Jesús lanzó a Marta. ¿Crees esto? Saque conclusiones. Diga sí, diga no. Yo, como sacerdote del Dios Altísimo, lo único que tengo que hacer es ponerle la palabra de Dios para que crea. Y si no cree, sucede entonces lo que decía Lucas 16, 27 en adelante. No creerán ni aunque un muerto resucite.
¿Crees esto? No dice que eres muy cristiano y que crees en Cristo, aleluya. No dice que crees en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que le estoy leyendo? ¿No es la palabra del Señor? Y yo sé que muchos de ustedes, si quieren vayan viendo los mensajes. Yo no he leído los mensajes todavía, pero me imagino que muchos hermanos separados me están diciendo, esas son palabras suyas de usted, señor cura. Eso no está en la Biblia, eso no aparece en la Biblia. Entonces, ¿qué le estoy leyendo? Muy bien, amigos, yo ya con esto último estoy cerrando el video. Ya faltan solamente un minuto para que acabe el video, así que termina de verlo. Bueno, como dice, cada uno saca sus conclusiones, pero recuerda que no solamente leer un texto plano te dice que es la verdad, ¿no? Porque hay que ver también el contexto, hay que ver la situación en la que se estaba hablando, el por qué se estaba hablando, en qué momento se estaba diciendo. Y bueno, como se dice, si uno lee el texto nada más y dice esto es, entonces también diríamos lo de Eclesiastés cuando habla acerca de que los muertos no tienen conciencia, diríamos que esto es, ¿no? Sin que hubiera un estudio mirando o comparando con los versículos que dan a entender que los muertos tienen conciencia, ¿no? Entonces, si los muertos tienen conciencia, ¿por qué la Biblia en otras partes de en otros versículos dice que los muertos no tienen conciencia? Entonces hay que llegar a una respuesta correspondiente a esto. Estaré sacando un video con una respuesta próximamente, una respuesta acerca de otros pastores, otros predicadores que hablan también de este tema, otros también sacerdotes que hablan de este tema, muy buenos temas que hay, y para que puedan tener una respuesta y cada uno saque sus propias conclusiones con respecto a esto del purgatorio y el estado de los muertos. Así que bueno, amigos, hasta aquí el video. Queda un minuto o 2 minutos más a lo mucho, así que te invito a que puedas terminar de ver el video, dejar tu like, compartir y suscribirte si no lo estás para más contenido. Gracias y chao. ¿No está en la Biblia? Búsquelo a ver si no está en la Biblia suya. Claro que sí está en la Biblia. Lo que pasa es que a usted no les han enseñado a leer las Sagradas Escrituras y a creer lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que a ustedes le enseñaron con todo el respeto que merecen, con todo el amor del alma, pero es la verdad, le enseñaron que lo que diga ese fulano pastor, esa es palabra de Dios. Y lo que diga la Biblia, si lo dice un cura, eso es palabra de Satanás. Porque no están interesados en conocer lo que diga la palabra de Dios, sino que ustedes creen simplemente que lo que diga ese fulano pastor, eso es palabra de Dios, porque para ustedes es el enviado del Señor. Pero entonces, ¿por qué no creen lo que dice la Biblia? Hermano separado, con serenidad, ahí en tu casa, no te molestes por lo que estoy diciendo. Simplemente analice, diga, ¿no será que este cura tiene algo de razón? ¿No será que alguien nos pudo haber engañado a nosotros? ¿Qué pasaría? Entonces, si nosotros creemos que una persona muere pero sigue viviendo, y entonces es ahí cuando creemos lo que Jesús dijo, pagarán hasta el último centavo, o lo que también dijo, no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, o lo que dijo Pablo, se salvará pero como quien pasa por el fuego. Ahí sí hay entonces razón para creer en el purgatorio. Pero si me dicen, no, una persona muere y se acabó, ¿para qué voy a creer en el purgatorio? Pero la Biblia es muy clara. Y yo quiero hoy que llegue a sus oídos la palabra del Señor, tal como el Señor nos la ha enseñado y tal como se debe predicar, no inventando. Entonces es ahí cuando nosotros oramos por los muertos. ¿Ve que tiene sentido entonces orar por los muertos? Es ahí entonces cuando nosotros oramos por los muertos, cuando pedimos por los que han partido a la eternidad y que pensamos que puede ser que por su mala conducta o por a lo mejor no tuvo arrepentimiento, como el rico Pulón, puede estar en el lugar de tormento. Entonces le pedimos al Señor, en su gran misericordia, que tenga piedad por ellos